Bueno, hermanos, quiero enfatizar otra vez que los dos sermones hoy, Escuela Dominical y ahorita están vinculados. Entonces, estamos viendo la adoración de María. Hoy en la mañana vimos lo que es, las autoridades y entendemos que Dios pone autoridades y que en el contexto de estudiar el falso profeta y en las falsas religiones, entendemos que el falso profeta agarra autoridad donde a la verdad es ilegítimo. El Papa dice que él es el representante de todo el mundo, así de Dios, Dios al mundo. Entonces él agarra autoridad que no le pertenece. Y exactamente en la adoración de María es tenemos que entender, como ya que tiene que regresar a todo el sermón de la mañana, pero la mujer es, cada persona es dado su llamamiento. Nunca la mujer debe tener autoridad sobre los hombres. Esto es lo que ya que dice muy claro en Génesis 3 cuando Dios estableció. No es por el pecado, sino, pero el contexto del pecado era una aclaración de Dios, que ya que la mujer era creada y llamada a ayudar, una ayuda idónea. Entonces, esto no es de ser jefe sobre el hombre. ¿Ok? En ese contexto, entendiendo que la mujer no es el plan de Dios, que la mujer ejerce dominio sobre los hombres, ¿sí? Dice no es justo. Los pastoras, los pastores mujeres de los pentecostales especialmente, dicen, no es justo que perjudica a nosotros, porque nosotros no podemos ser pastores. Tampoco no pudieron ser sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y para aclarar, lo demás de los tribus no pudieron ser sacerdotes. Y ahí del tribu de Leví, los que eran hijos de Leví, descendientes de él, pero no era de Aarón, de la línea de Aarón, tampoco. Entonces no es injusticia, es simplemente cómo autoridad Dios lo pone en las cosas. ¿Ok? Entonces, llevando de la escuela dominical ese entendimiento, la mujer no tiene autoridad sobre el hombre. Eso es como Dios quiere. ¿Es María una autoridad sobre Jesús? Estamos hablando de la misma cosa, ¿no? María, para los católicos, María es una autoridad sobre los hombres católicos. Y esto tenemos que entender. De ahí del principio está mal. No tenemos que ir más que este punto y decir que toda la adoración y sujeción a María está mal. ¿Sí? Luego lo vemos específicamente que María, supuestamente, según la enseñanza de los católicos, la práctica, ella es sobre Jesús. Este es un cuadro de una pintura católica, y ese supuestamente es María y Jesús. Siempre presentan los dos, Madonna o María, con el bebé como protectora y como dominando sobre la vida del hijo. ¿Okay? Nosotros vemos que Dios, en la escuela mexicana, vemos que Dios pone gente, llama gente a diferentes posiciones, oficios, podemos decir, ¿bien? Posiciones de autoridad. Cualquier hombre que se casa tiene autoridad sobre la mujer. Es una cosa, voy a usar esa palabra aunque no viene un versículo a la mente, pero es una abominación que un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer y no se cuida. No se cuida si tienen un hijo, no se casa con ella primero. Es una abominación, porque es un abuso de él siendo un hombre.
Es una abominación que cualquier pareja que tiene un hijo y que hace un aborto, o que tienen hijos y que abusan o nada más que no lo hace lo correcto como un padre para sus hijos. ¿Ok? Entonces, esto son bases de entender eso. Pero vamos a ver específicamente, es María Madre de Dios. Es autoridad sobre Jesús. ¿Ok? Toda la religión católica se base sobre ese principio, que está mal hecho, luego, que vimos en la mañana. Pero porque es su madre, ella le pide a Jesús y cualquier cosa que le pide tiene forzosamente de obedecer. Y como yo dije, quiero subrayarlo, los hijos son obedientes a la autoridad de sus padres. Cuando se junta con una mujer, deja madre, deja padre y se junta con su mujer, esa relación ya se rompió. Cuando es un adulto. No tiene que necesariamente casarse, pero casarse es el buen ejemplo. Cuando se case, pero cuando es adulto. Cuando es adulto, cuando provee para sí mismo, cuida a sí mismo. Se sale de la casa, tiene un trabajo, tiene un departamento, un lugar de vivir, parte de sus padres, y que no depende económicamente de sus padres. Entonces, ya se independició, es un adulto. ¿Okay? La relación con sus padres se cambia. Deja madre, deja padre, y luego, ya, ok, ¿qué hacen los católicos? Para siempre en la vida, toda la eternidad ahora, según ellos, según los católicos, según ellos, Jesús es como un niño de 4 años con María. Y lo que María le manda tiene que hacerlo forzosamente. Ese está mal, ese no es bíblico. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, esa es una profecía sobre el nacimiento de Jesús. Pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti, o sea, me saldré, me saldrá. Esto habla del Mesías, el que será Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús existía siempre en la eternidad pasada. Jesús nunca tuvo un tiempo de empezar, donde un momento no existía Jesús y luego existía. No hubo tal situación. Dios siempre existe, atrás, adelante y presente. Entonces, Jesús es eterno. ¿Allí no? ¿Ok? Entonces, esto empieza a ver la falla, y vamos a explorar más, la falla del culto, de la adoración alrededor de María. Y esto es la esencia de la Iglesia Católica. Antes ya tengo otro vez en ese estudio, pero voy a repetirlo, voy a decirlo primero aquí. Los católicos proponen que siempre en toda la eternidad, porque María es, y eso es muy importante, María es la madre de Dios. ¿Quién es Dios? Según los católicos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero porque Jesús entró en el mundo por medio de María, ella es madre de Dios, entonces es madre de Dios el Padre y Dios del Espíritu Santo. No se van así, eso no es lógica. Ella dio vida a ellos, no. Ella es sobre ellos, ella es una autoridad sobre ellos, no. Pero esto es donde empieza a fallar mucho, empieza a ver que hay problemas muy graves en lo que dicen ellos. ¿Ok? En Micaías 5:2, la diferencia entre una mujer y una madre, ¿qué es? Una madre siempre es una mujer. ¿Ok? Por toda la tontería de hoy, ningún hombre puede ser madre. ¿Ok? No. ¿Ok? Se puede poner labial y puede poner falda, pero no se hace mujer.
que os he dicho ya que se puede poner labial en un cerdo, pero cerdo se queda. Okay. La diferencia entre los dos es que una madre es una mujer quien que siempre ha tenido relaciones sexuales con alguien y que tiene un hijo como fruto de ese evento. Esa es madre. ¿Okay? Mujeres solteras no son madres. ¿Okay? Un padre, usamos el contexto padre aquí como los padres de un hijo, hombre y mujer, madre y padre, tienen autoridad y merecen honra y respeto de su hijo porque los padres vinieron, de los padres vinieron el hijo. ¿Ok? Captamos el principio y hablamos de principios fundamentales, cimientos muy arraigados. Siempre de donde uno viene, tienes que dar respeto. Dice, tú eres un producto de un hombre y una mujer, ¿no? A ese hombre y mujer, tú respetas a ellos. Siempre, todavía. La relación cambia cuando la persona sea independiente y que es adulto, pero siempre da respeto. No hay tiempo, no hay límite de tiempo. Siempre debe respetar. Ok, pero si Jesús es eterno Dios y Jesús vino de María, Él existía eternamente antes de ella. ¿Ok? Tenemos que cuidar nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque Jesús existió antes de María y María vino de Jesús. Jesús es el creador de todo. Entonces, no podamos meter María como autoridad sobre Jesús. Esto es donde vamos. María tiene autoridad sobre Jesús. Hay unas reglas aquí que vamos a observar. El concepto de una madre. La madre es una mujer, existe antes de su hijo, y el hijo tiene su existencia por la madre. ¿Okay? 3 puntos muy simples. ¿Okay? Vamos a ver cada uno. La madre es una mujer. Colosenses 1:17, hablando de Jesús, Jesús, es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. ¿Ok? Jesús, lo vemos así, Jesús existió antes de María. Y esto es lo que nosotros tenemos que insistir. Entonces, de decir Jesús como Dios vino de María, no. Jesús, su humanidad vino de María y del Espíritu Santo. Pero a la verdad, su existencia no vino de María, siempre ha existido. ¿Ok? En Juan 8:58, Jesús hablando con los fariseos, estaba hablando de que quién es quién y que pues luego ellos están diciendo que ya que ellos son hijos de Abraham y dicen, no eres hijos de Abraham. Ay, entonces somos ilegítimos hijos. Y dice, ya ese era el contexto. Y entonces dijo Jesús eso. Antes, y dice, que tú eres hijo de Abraham, Jesús, porque ya que nosotros sí somos hijos de Abraham, descendencia de él, pero tú quién eres. Y dice, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Okay? Jesús enseña que siempre ha existido porque es Dios. ¿Sí? ¿Ok? Esto lleva prioridad, importancia, más que María. ¿Ok? La humanidad de Jesús vino entre Espíritu Santo y María, no la existencia total de Jesús. O sea, Jesús no existió hasta el punto en que ya nació, en que ya que María tuvo concepto, tuvo un embarazo de Jesús. No. Desde siempre ha existido Jesús. ¿Eh? Los católicos están planteando
doctrina y práctica que es opuesto a la Biblia. El hijo tiene su existencia por la madre en Juan 16:13. Y esto, vamos a ver, Dios, ¿ok? Cuando yo digo padre, ¿es masculino o femenino? Masculino. Masculino, ¿ok? Cuando yo digo Jesús, ¿qué género era? ¿Hombre o mujer? El Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo de verdad, en griego, este es escrito. A veces no necesita como en español. Os guiará, cuando está hablando del Espíritu Santo. Pero aquí dice claramente, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es de hombre. Dios usa pronombres en la Biblia para Dios, cada una de las tres personas, masculinos. ¿De dónde viene María? Y ahí empezamos a ver graves problemas con lo que enseñan y practican los católicos. Todo lo que crean sobre María han desarrollado un montón de cosas. Okay. Déjame parar ese momento. Ok, pausa. Y nosotros vamos a... ¿Por qué? ¿Por qué importa eso? Importa porque los católicos, el catolicismo son falsa religión, ¿eh? Desde luego, ya no tenemos que ni discutir eso, ya es falsa religión. Número uno. Número dos, son falsos profetas. Enseñan mal, practican mal. Pero ellos atrapan gente, seguidores, discípulos, tras ellos, arrastran detrás de ellos, sus seguidores, con la lógica que nadie puede acercarse a Dios por sí mismo. Tú no puedes pedir a Dios nada, porque Dios es santo, tú no eres santo. Entonces, sí es cierto, no, que somos pecadores, ok, sí, está bien. Pero la lógica vas a su madre y como jalar palanca con una madre, la madre pide a Jesús, Jesús tiene que siempre obedecer su madre, entonces nunca puede negarse nada, en ninguna forma ni falta de respeto. ¿Ok? Tú pides a María, María va a pedir a Jesús y Jesús te da todo. ¿Y cómo nosotros entramos en esto? Solamente por María, no por Jesús, solamente por María. ¿Ok? Esto es, ¿quién, a quién escucha María? A los que adoran a ella. Entonces, ¿quién adora a ella? Solamente la iglesia católica. Toda una práctica, toda una doctrina ha desarrollado, han desarrollado bajo de ese falso concepto. Y así es como hacen los falsos profetas. En Juan 2, 4 y 5, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían a hacer todo lo que os dijere. Jesús estaba enseñando y María estaba con él, estaban en una comida con Jesús. No tuvieron vino, que la palabra vino también indica recién exprimido, o sea, jugo de uva. Entonces se acabó. Y María supo de esto y supo que Jesús hacía milagros. Entonces María dice, hijo, pasaron 3 veces, así que ya se cambia ese para hacer vino. ¿Okay? Jesús le regañó por hacerle la petición, que es muy importante de entender este pasaje. Jesús le regañó su madre porque le pidió algo. Y ni era de otra persona, era de María. María es lo que quiso, no dice nada así que ya le pidieron a María de pedir algo a Jesús, no.
No le pidió a María de ir ahí al mercado y comprar. No, nada más ella lo vio y ¡pum! De su propia voluntad. De su propia voluntad le regañó. ¿Qué tienes que ver conmigo? ¿Y por qué dices, no sabes tu lugar? Tu lugar es sujeta, no dominando. Fin de cuentas, sí lo hizo. Pero no por ella, pero porque era la voluntad de Dios. ¿Ok? La lógica. Entonces, la lógica que cualquier petición que haría María a Jesús, Jesús va a honrarlo. Es falso. ¿Por qué piensas así? Cuando hay ejemplos en la Biblia donde Jesús le regañó a María como ya que está fuera de lugar por pedir por eso. Pues, no nos pasa por alto que fue pidiendo un milagro. Los católicos quieren que oren a María, adoren a María, eh, oren a María, pídele cosas de milagros y Dios, ella va a hacerlo. O sea, así era exactamente la situación y Jesús le regañó. Ella intercedió donde no era para ella de meterse. ¿Ok? Esto, si yo lo predico este sermón, sin lo que después de Mical no va a hacer sentido. La mujer no es de dominar sobre el hombre y esto es como Dios pone autoridades. Toda madre tiene autoridad sobre sus hijos masculinos hasta el punto de adulto. Pero de adultos no. Y esto es, si es en la vida entre, vamos a decir, familia, en la iglesia, en las cosas de Dios, está todavía más importante. Punto. María es una mujer y es en autoridad sobre Jesús y todos los hombres católicos. Esto está mal. Seguimos. Su posición de los católicos. Jesús es Dios, Jesús entró en el mundo por María, entonces María es madre de Dios. Por medio de María, Jesús existió. ¿Ok? Examinamos eso. ¿El Espíritu Santo existió por María? ¿No fue quien que vino para causar la encarnación? ¿El Padre existe por María? Tampoco. Toda la Trinidad, todo Dios existe siempre en la eternidad pasada, antes de María. Y ahí es donde nosotros, o sea, el Papa y el Vaticano, la Iglesia Católica, todos agarran esa autoridad ilícitamente porque ellos son los únicos que adoran a María. Y adorar a María es correcto, adora a Dios. ¿Sí? En Hebreos 10, 19 hasta 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo de Jesús, por la sangre de Jesucristo. O sea, hay un problema. El problema es el pecado de la persona. ¿Cómo se puede limpiar el pecado de cada persona en la vista de Dios? Porque un pecado se va al infierno. ¿Cómo se puede arreglar eso? Una sola forma. Sangre de Jesús. Si es otra forma afuera de la sangre de Jesús, no se vale. ¿Ok? Entonces, ahí está el punto. Por el camino nuevo digo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, de Jesús, de María. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Sacerdotes son masculinos, no mujeres. Acerquémonos con corazón sincero en cierto nombre de fe. Nosotros tenemos acceso no por María y luego a Dios, sino directamente con Dios, por Jesucristo. ¿Ok? Esto es lo que enseña la Biblia. El catolicismo enseña lo opuesto.
Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Ese, en versículo 10, 4:10, menciona a Jesús. El nombre de Jesús. No hay otro nombre aparte del nombre de Jesús, dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Nosotros sabemos el nombre de María? Sí. ¿Ella es salvadora? ¿Puede ser intercesora? ¿Ella puede ser quien que salve? Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El pan que yo daré es mi carne, y la cual yo daré por la vida del mundo. La salvación viene no por María, sino por Jesús. ¿Okay? Juan 17:9. Yo soy, Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas y yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Los católicos entran por María. ¿Son salvos los católicos? Ninguno. Los que ya que confían en María, entrará y saldrá y hallará pasos. 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre en el cielo, sino por mí. Entonces, nosotros tenemos que insistir que el camino al cielo, el camino a la salvación, es por Jesús, no por María. En Mateo 6:9-10, oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Juan 14:13-14. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Ok? ¿Qué es la forma de hacer petición a Dios para tus deseos? Orar al Padre en el nombre de Jesucristo. Los católicos cambian y dicen, ora a María y ella va a interceder. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si alguno pidierais en mi nombre, yo lo haré. O sea, es una desviación de la forma correcta en la Biblia. Marcos o Mateo 26:39, orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este copo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hay un problema aquí, hermanos. Dios va a hacer lo que tú deseas, aunque no es la voluntad de Dios. De plano no es el patrón que vemos. Hasta Jesús mismo, Jesús siendo Dios, Jesús mismo oró sus deseos al Padre si es la voluntad de Él, si es la voluntad de Dios. O sea, Dios no va a cumplir con ninguna petición que está fuera de la voluntad de Él. Y ahí tenemos que enfocar. Las deficiencias de María. ¿Qué es un deficiencia? Defecto, una cosa que ya que no llega a la perfección, a cumplimiento de lo que pienso. El primero que vemos es que María no es Dios. ¿Ok? En ningún pasaje de la Biblia, María es presentada como diosa. Los católicos, no es madre de Dios, no es Dios. ¿Ok? Juega con las palabras y eso es marca de un falso profeta. Redefine lo que es el sentido natural y normal de las palabras. ¿Ok? Y entonces, ¿qué dicen? Que María tiene poder, autoridad sobre Dios. Y esto es algo, vamos a hacer aplicación. Tú oras a Dios y lo que tú quieres no examina lo que pides, lo que deseas en la luz de la Biblia, de la voluntad de Dios. Pero quieres y insistes y tiene que darme. Hay un movimiento de los pentecostales de confesarlo y llega a ser realidad, evidentemente. ¿Okay? Demanda a Dios, Dios, yo quiero $1,000,000. Tiene que darme un pastor.
Dios, yo quiero un Ferrari, un coche de no sé cuánto es, así de 300,000 de dólares. Yo quiero ese coche que Dios me va a dar. No tiene opción de eso. ¿De dónde viene eso? De Satanás. ¿Ok? Y esa es una forma de esquivar la voluntad de Dios. Y eso es exactamente lo que el catolicismo hace y ha perfeccionado. Esquivar la voluntad de Dios. Primero, vamos a aclarar una cosa. La voluntad de Dios no es un capricho de un niño. La voluntad de Dios es perfección. No hay nada mejor, ninguna alternativa a la voluntad de Dios que es mejor que la voluntad de Dios. Todo lo demás es inferior. Entonces, ¿por qué Dios te va a dar algo inferior cuando tiene algo mejor? Si tú tienes ahí un sándwich que se pasó una semana en el refri, está todo con hongo, y tienes uno que lo hiciste hoy comprando la cosa del mercado, está fresco. ¿Por qué lo das el viejo que es inferior a lo bueno? O sea, no, ningún madre va a hacer eso. Pero así es lo que se presenta. Esquivamos la voluntad de Dios por pedir la madre de Dios. Y ella sí se va a lograr. ¿Y qué pasó con tú? Ya nada más pedir y desear la voluntad de Dios. Jesús lo hizo así. ¿Ok? Primera deficiencia es María no es Dios. Mateo 4:10 en la tentación de Jesús, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, María es Dios, adorarás y a Él solo servirás. ¿Ok? Adoración es estimar de mucho valor la persona, de calidad, la cosa, servir. Los católicos adoran a María, aunque es tonto, pero sí vale por todos modos. Servicio, si tú vas a llevar flores, velas, regalos, frente de una imagen, estás sirviendo a esa imagen. Adoración y servicio, honra, solamente a Dios. ¿Ok? Entonces, si entendemos esto, en ninguna forma nosotros podamos entrar en nada que parece como adorar a alguien que no es Dios o servir a alguien que no es Dios. ¿Okay? María era un ser humano con pecado. Lucas 1:47, en ese pasaje que se llama Magnificat, es cuando el ángel declara a María que va a tener un hijo y se identifica y ella entendió que es el Mesías que viene de ella. Y ella hace un discurso, un poema, realmente veo. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Problema muy grave aquí. ¿Quién necesita Salvador? Solamente los que son pecadores. Jesús dijo, los que van al médico son los enfermos, no los sanos. ¿Eh? Nada más los codiciosos médicos que quieren. No, aunque eres sano, ya vienes y págame, me importa, ¿no? Pero en aquel día, uno se acude hacia un médico porque tiene una enfermedad. María se acude a Dios, al Salvador, porque es pecadora. Entonces, si María es pecadora, ¿cómo puede intercesar por nosotros? Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque.
los mejores hombres en la tierra, que pueden ser así santos, piadosos y todo, pero son pecadores, no pueden ser salvadores, solamente Jesús. En Lucas 1, 46 y 47. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en mi Dios, mi Salvador. Ella no era diosa, pero sí entendió y adoró a Dios. Lucas 5, 31, 32. Respondió Jesús, le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a sus pecadores a ver. María buscó a Dios como Salvador porque era pecadora. ¿Okay? Este desbarata toda la doctrina de la adoración a María. ¿Tú vas a hacer una adoración a Chapo Guzmán? No, él es un pecador. Y si él tiene deficiencias, entonces, pues a la verdad no, no. Es tontería, locura de adorar a una persona con defectos así. Todo pecador es ilícito de adorarlos. Ok, otro punto. María está muerto. Parte del error católico es de creer que María está todavía activa aquí en la tierra, que puede escuchar a los católicos, hacer las peticiones, como para interceder por ellos. No vamos a entrar en ese sermón, en eso, pero voy a dar así una palabra de reconozco. Hay un ministerio de intercesión de los santos para otros. Y este ministerio de intercesión es válido hasta qué punto. Cuando la persona muere, no puede interceder por otros. Se va al cielo, se va al infierno, pero ahí terminó su participación en el tiempo. ¿Ok? No hay más participación. ¿Ok? En ningún lado hay adoración de María en la Biblia, tampoco para los santos. Y esa es doctrina. Tú vas a una iglesia católica, vas a ver muchos iconos, imágenes de santos de María. Y eso ya son así lo que adoran. ¿Sí? Lleva flores, lleva luces y sacrificios, y esto es como ellos adoran. ¿Ok? Pero María está muerta. La palabra aquí es necromancia. Necromancia es consultar con un ser humano muerto para algo. Es prohibido en la Biblia. En Deuteronomio 18, 10, 11 y 12. No se ha hallado en ti, ¿quién? Ni quien consulta con los muertos, porque es abominación para Jehová. Cualquiera que hace esas cosas por esas abominaciones, Jehová tu Dios echa las naciones delante de ti. Dios castigó las naciones en lo que es hoy Palestina con pena de muerte. ¿Por qué? Por sus prácticas religiosas que eran abominación. ¿Qué fue? Consultar con los muertos. ¿María está muerto? Yo creo que sí. O sea, eso no es nada de indicar que no. Entonces, la necromancia es parte de la Iglesia Católica. Isaías 8:19. En los tiempos del Antiguo Testamento, en el tiempo de Isaías, muchos de los exhortaciones y regaños que Isaías hizo en contra de Israel hace paralelo con el catolicismo, que es uno. Si os dijeran, preguntar a los encantadores y adivinos que susurran hablando. Encantadores y adivinos son personas que por medio de, pues, la palabra creo que es medios, ¿no? Lo que hablan con espíritus de seres humanos muertos para una razón, información o por hacer un favor. Responder, ¿no consultará el pueblo a su Dios?
El hecho de orar a cualquier santo muerto, en lugar de Dios, está mal. ¿Consultará a los muertos por los vivos? Sí. Necromancia es ilógico en la vista de Dios. Levítico 20:27, el hombre o a la mujer que invocare espíritus de muertos. ¿Sí? Un católico que ora a María, evoca a ella, se entregará a la adivinación, de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. En esta cultura en Israel, donde el gobierno civil y el gobierno religioso era uno, se trata con necromancia, que es una forma de brujería. Se trata con ese con pena de muerte. ¿Cómo es que ya que lo hacen eso? En una cosa que se llama una iglesia cristiana. Eclesiastes 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben de las cosas de la tierra. Ni tienen más paga. O sea, ya no pueden interceder y hacer algo. Si María, por ejemplo, si María pudiera escucharte, tú dices, necesito tal cosa, necesito 5,000 pesos para una operación. Y María te escucha y que te da. Es una obra en que ella recibe algo de premio de Dios por hacer una buena obra. Si está aquí vivo, pides a una persona 5,000 pesos para una operación, te da, esa persona va a recibir el premio de Dios. Pero ese es su pago. Por lo que hace bien, se va a recibir un premio. Los muertos no tienen más pago, porque su memoria es puesta en olvido. Eclesiastes 9:2. Todo acontece de la misma manera a todos, un mismo suceso ocurre al justo y al limpio, al bueno, al limpio, al no limpio, al que sacrifica, al que no sacrifica, como al bueno, como al que peca, al que cura, como el que teme el juramiento. Todo vamos a sufrir el mismo fin. Este mal entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. También que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Después de esto, se van a los muertos. ¿Eh? Si tú ves las vidas de las personas, viven en las mismas cosas, o sea, cristianos tienen cáncer, cristianos tienen a alguien de robarles, cristianos ya que falten trabajo, cristianos tienen hambre, o sea, cualquier cosa que pasa a los inconversos le pasa a los cristianos. Y luego mueren. Pero la muerte es lo que cae a todos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor espero vivo que león muerto. Vamos a empezar con él. No se discusión, no se sabe. ¿Qué es el león muerto? María. ¿Y qué es el perito chihuahua chiquito? Sí, sí, ya que son perros de ladrar, porque siempre, sí, avisa así que hay algo de peligro. Mejor ese chihuahua vivo aquí contigo que un león muerto. Hermanos, no somos grandes gigantes espirituales, pero estamos vivos, ¿no? Es más valioso pedir ayuda de un hermano en la fe vivo, ayúdame ahora conmigo por eso, que a un muerto le pides que vas a hacer algo de más poder porque es un gigante muerto. María, busca toda la Biblia. ¿Dónde en el Antiguo Testamento adoraba a María? No parece. ¿Dónde después de María, de que ya que dio luz a Jesús, adoraba a María? En las iglesias, donde estaba Pablo, Pedro, Juan, Santiago, todos estos, donde cualquier
de esos libros, cualquier parte del Nuevo Testamento, hay mención para adorar a María. Nada. Deficiencias. María puede no querer ayudarte. Oye, si yo digo, hermano Juan Rolero, préstame tu coche. ¿Pero qué? Sí, mañana, lunes, préstame tu coche. No, es que ya que necesito ganar así el vivir para tenemos que comer y no, simplemente no. Es válido. Porque piensas que tú pides a María algo que puede escucharte, pero no es posible porque lo vimos que es muerta y no escucha. Pero si pudiera escucharte, ¿por qué piensas que siempre va a decir que sí? ¿No lo vimos el versículo donde estaba en la fiesta? Y María pidió a Jesús y Jesús le regañó. ¿Qué tienes que ver conmigo, mujer? O sea, ¿de qué dominio, qué autoridad tienes, María, sobre mí? Yo soy un adulto. ¿Okay? Simplemente, si fuera posible que ella se escuche en el cielo, si puede escucharte, si María dice que no, la palanca ya no funciona. Si todo el chiste de catolicismo, tenemos palanca porque Jesús nunca puede resistir lo que María le pide. Yo lo pido a María, ella pide a Jesús. Bueno, pero si yo pido a María y María dice no quiero. Y sí te oigo, si fuera posible. Yo no te voy a hacer lo que tu petición. Porque un grave problema en la ilógica de los católicos es que creen que María va a conceder cualquier petición que se le hace. Si tú le pides a ella algo, ella tiene su propia voluntad y puede decirte simplemente que no quiere. No quiere pedir a Jesús por eso. ¿Por qué no lo quiere? Pues el capricho de la voluntad de uno, ¿no? Pero también puede decir que no porque no es la voluntad de Dios. Ah, este fue lo que chocamos en el principio, ¿no? Ay, que si yo voy a pedir a Dios algo y no es la voluntad de Dios, no me va a concederlo. Ah, pero ya voy a María y tiene fuerzas, aunque no es la voluntad de Dios, dame. Pero si ella dice no, porque no es la voluntad de Dios, se va a lo mismo. ¿Tú crees que es raro que ella dice, no, yo no te voy a pedir nada a Dios porque no es la voluntad de... Pues Jesús lo hizo así. Yo tengo mis deseos, pero es como la voluntad de Dios es así sea. ¿A poco María no es en su carácter que se presenta en la Biblia de ella? No es en carácter de decir exactamente lo mismo. Se cae todo, está fracturado en millones de grietas del catolicismo. No y no y no. María no quiere ayudarte. En Juan 2:5 observamos una frase que dice María en esa fiesta donde pidió que se convierta el agua a vino. ¿Ok? Haz todo lo que os dijere. A ver, si María se dio a cualquier cosa que Jesús quiso hacer, porque los católicos creen que pueden convencer a María de forzar a Jesús de hacer algo para ellos, contra la voluntad de Dios. Ni su propia voluntad de María, ni la voluntad de quien que le pide a María que va a ser Dios, va a ser Jesús, sino la voluntad de Dios. O sea, esa es la clave. ¿Quién es mi madre? ¿Quién que hace la voluntad de Dios? Yo escucho como un hijo obediente, un niño que obedece 100% a su madre, si esa persona hace la voluntad de Dios. Está claro.
Ok. María dio prioridad a la voluntad de Jesús, Dios, en lugar de poner su voluntad o voluntad de otros sobre Jesús. Aquí parece que ella quiso mandarle al principio, pero Jesús le regañó por tratar de hacerlo. ¿Eh? La adoración a María es prohibida. Ya lo vimos esto en la tentación de Jesús en Mateo 4. Pero en Éxodo 24 dice muy claramente en los 10 mandamientos, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está, que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas de la tierra. María, cuando vivía, estaba en la tierra, está incluida. O sea, en el contexto religioso, ninguna persona debe, ninguna persona debe usar imágenes. Usen imágenes en la iglesia católica. No es que usen, mandan adoración a las imágenes. Deuteronomio 4:16, para que no os corrompáis. Y ese Deuteronomio, que es Deuto, que es dos, segunda, no mío, es ley. Segunda vez, Moisés sacó a Israel de Egipto por la guianza de Dios, sacó y se fue a la puerta de entrar en la tierra de promesa. Por la falta de fe no entraron. 40 años en círculos en el desierto. Y a este Deuteronomio es cuando va y otra vez se cumplió los 40 años y ya está a la puerta otra vez. Moisés dio segunda vez los 10 mandamientos. Se aclaró los 10 mandamientos. Aquí, lo que vemos acá está repetido, en otras palabras, súper fácil. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, esculturas está en la iglesia católica, imágenes, imagen de figura alguna, efegía de varón o hembra. Discúlpame. María es hombre, varón, prohibido. Es mujer, prohibido. ¿De dónde tuerce lo claro de las escrituras para algo que es contra la Biblia? ¿Cómo puede adorar a María? De ninguna forma. Ninguna forma. Y ahí, hermanos, es el problema. Vamos a decir que cuando nosotros entendemos esto, y digo, desde escuela dominical lo vimos lo mismo, ¿no? Todo ese día hoy, en la mañana a las 10 y a las 11, los dos sermones son de eso, de la adoración a María. ¿Okay? Si entendemos las bases, Dios da autoridad a seres humanos en varios contextos. Yo soy pastor, yo soy esposo, yo soy padre. Tengo tres diferentes formas en que yo he tenido autoridad. ¿Sí? Se puede ser más que uno. Pero en todo estos, nosotros tenemos que ver a la verdad. El falso profeta roba la autoridad. No podemos dejarlo. Pero en rechazar lo malo, una autoridad mala, una autoridad falsa y legítima, no podamos ser rebeldes. Obedientes, pero no así aceptando algo contra la voluntad de Dios. Bueno, con esto vamos a terminar.